de la nota final. Porque yo no le puedo, no le puedo tomar una prueba, sino que todo lo que ustedes van a desarrollar. Se va a desarrollar manteniendo los equipos anteriores, quienes deberán completar la planilla matriz de riesgo, que yo se las mandé en Excel, ¿cierto? A partir de los riesgos detectados en la actividad anterior, completando el formulario. Tienen varias cosas, ¿no? ¿Cierto? Sí. Esto les va a permitir ir afinando el trabajo de la gestión de riesgo dentro de lo exigido en el gobierno corporativo, en las organizaciones, las leyes y las normas vigentes. ¿Ya? Descarguen la matriz de riesgo del ABA, que es el Excel. Seleccione uno de los riesgos, ¿cierto? La actividad 1.22 y anótenlo la columna riesgo de la planilla. Lo vamos a ir haciendo. Ustedes seleccionaron varias, ¿cierto? No cumplimientos. Y algunos de ustedes, no sé si les parece alguno más grave que otro. ¿Ok? Vamos de lo más grave a lo menos grave. Son 10 que tienen que poner en la planilla. Yo sé que hay muchos que tienen más. ¿Cierto? ¿Ok? Sí. Voy por ahí. ¿Cierto? Van a estimar el impacto y la probabilidad de los riesgos. El impacto que tiene ese riesgo y la probabilidad que ese riesgo ocurra. ¿Qué es un riesgo en finanzas o en contabilidad? Pérdida. Ya, pero es una probabilidad, ¿no? Sí. Es la probabilidad que ocurra algo que te impacte negativamente, ya sea en tu patrimonio, ¿cierto? Lo corresponda. Eso es, mientras exista más de una posibilidad, más de un resultado, riesgo. Yo espero tener una rentabilidad de 10, pero puede ser 8, puede ser 6. Por ende, mientras más posibilidades de resultados distintos que espero, mayor riesgo. ¿Sí? Bien. A partir, ¿cierto?, de estas tabulaciones que vamos a hacer, ¿cierto?, nos va a permitir generar el valor de riesgo ingresado y el nivel de riesgo de cada una, ¿cierto?, de las actividades. Por eso, lo que tenían que hacer ustedes en términos generales, ahora van a empezar a evaluar, a meter los riesgos donde correspondan. ¿Ok? Ustedes detectaron no cumplimientos. Ahora vamos a evaluar esos no cumplimientos y les vamos a dar, ¿cierto?, nivel de riesgo y la probabilidad que ocurra. Y en función de eso vamos a ver si un riesgo severo, medio, marginal, ¿ok? Mayor, menor. Ahí recién vamos a empezar a clasificar los riesgos. ¿Ya? Considerando el resultado ¿cierto?, de la columna de riesgo, verifique lo sugerido, como una actividad de control desde el área de la leyenda, bajo la matriz de riesgo. Yo se lo voy a explicar. Mediante una lluvia de ideas, aquí por favor, no vayan a ver el tequila, ya. Proponga un control a aplicar para el riesgo, el cual ha de ser de acuerdo con todos los integrantes del equipo. ¿Cómo, profe? Mediante una lluvia de ideas van a simplificar, ¿cierto? Y van a, ¿cierto?, para que ya tenga un riesgo, ¿cierto?, con una, cuál va a ser, ¿cierto?, la magnitud como me impacta y la probabilidad que ocurra. Una vez que tengo eso, ustedes van a tener que determinar, mediante una lluvia de ideas, ¿cierto?, de todos los grupos, un control a aplicar para el riesgo. Control para aplicar el riesgo. Es decir, tenemos que, no sé, mitigar, en el fondo es eso. Nos vamos a meter ahora a COSO. Ustedes me hablaron de COSO, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Los voy a ver ahora con ustedes. Ahora los voy a ver y les voy a explicar lo que es el COSO. COSO 1, COSO 2, para que se entienda. ¿Ya? ¿Ok? El cual, ¿cierto?, ustedes tienen que ponerse de acuerdo con su compañero o compañera. No se lo digan ya. Yo también tengo calle cacho perfecto. ¿Sí? Cacho perfecto. Ya. Repita y redacte un informe ejecutivo con las recomendaciones de controles. ¿Ya? Dicho todo eso, entra la matriz de riesgo. ¿Ya? Fíjense, tengo gravedad de impacto, muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Probabilidad que ocurra, muy alta, alta, media, baja y muy baja. ¿Ok? Y lo que hace esta matriz es después ponderarlo. 5 por 4, 20. Y si es 20, va a ser un riesgo marginal. Supongamos que tenemos un riesgo cualquiera, no sé. No hay memoria, por ejemplo, no genera memoria. ¿Cierto? Que es la que se... ¿Ok? Ese riesgo que está ahí, dado a las normativas, ¿es alto o bajo? Alto. La memoria hoy día que nos dice la normativa. Todas las empresas deben generar su memoria, ¿no? Sí.
Por ende, ¿cierto? La gravedad del impacto es alta, ¿no? Entonces la gravedad tenemos que clasificar como 5, ¿no? Sí. ¿Ok? ¿Cuál es la probabilidad que, ¿cierto? Que eso ocurra? Poca, porque está muy normado. Pero si no lo si dijo que no, es alto también. Sí. Porque lo estás viendo con el riesgo, tú detectaste ya. Ah, perfecto. ¿Ya? Entonces, es 5, ¿no? Sí. Por ende, ese riesgo ya es, ¿cierto? Declarado como muy grave. Entonces, lo que tienen que ir ponderando, es el tipo de riesgo, clasificarlo muy alto, ¿cierto? Con la probabilidad que eso ocurre. ¿Estamos bien? Y así, ¿cierto? Van a tener una matriz de riesgo. ¿Se entiende cómo sigue? ¿No? Vuelvo a reiterar. Las probabilidades son de aquí a acá con estos indicadores. La gravedad son de aquí a acá con esos indicadores. ¿Ok? Y depende, el 5 por 5 es muy bajo. 5 por 2 son 10. 5 por 3, 15. ¿Se dan cuenta de una matriz? Sí. ¿Ok? Y eso, en función de eso, vamos a ver eso, si es muy grave, medio y demás. ¿Se entiende? ¿Duda, consulta? ¿Estamos bien? Y pasa eso, Voy para allá. Estamos con el matriz, ¿cierto? Ya esa primera parte del trabajo, estamos con el matriz. ¿Y de dónde sacan la información? La sacan de los no. De los no. Pero, profe, ¿le van a mandar entero así? No, tanto. No, el no que corresponde, no, porque la pregunta. Porque decía, no sé, tiene normativa de. Usted tiene que traer el riesgo, ¿cierto? No hay memoria, por ejemplo. Ya, No. Al menos anualmente las materias. Entonces no lo hace, ¿cierto? O sea, no define las materias que lo hacen. ¿Ok? Lo ponen ahí. ¿Eso es no? Sí. No. ¿Qué impacto tiene eso para ustedes? Léamelo, por favor. Estamos en directorio, ¿cierto? Sí. Gobernanza. En eso estamos. Gobernanza, de hecho, eso lo está preguntando. Que si se definen al menos anualmente las materias respecto de las cuales se darán capacitaciones a sus integrantes y el calendario de capacitaciones Ok. para el año correspondiente. ¿Qué es lo que se pide detrás de eso? Porque sabemos que la gobernanza hoy día tiene responsabilidad civil también, ¿no? Los directores pueden ser penados civilmente. Entonces se busca que los directores, que son, ¿cierto?, los representantes de los accionistas, directores, gerentes. Los directores, ¿cierto?, tienen relación directa con el gerente. Que los directores, ¿cierto?, que son los representantes de los accionistas, estén capacitados constantemente dentro de... Y que dentro del año que se especifique como medida que se vayan, ¿cierto?, capacitando anualmente. ¿Qué pasa a los directorios chicos? Muchas veces, ¿cierto?, los directorios, por ejemplo, de empresas, voy a poner Codelco, yo sé que no es así, pero me entran ciertos cantantes que no están en sus capos, pero tienen expertise, ¿cierto?, en el desarrollo para la toma de decisiones que puede afectar a Codelco. Si la toma de decisiones con Codelco afecta, le afecta a Codelco, le afecta a los trabajadores, le afecta al entorno, le afecta al país completo. ¿Se entiende? Entonces, a mi juicio, ese sería un cierto, a lo menos, un riesgo alto, ¿no? ¿Cierto? Ok. Y la probabilidad de que eso ocurra. Alta también. Entonces, ya, eso sería un tema muy grave. ¿Me explico cómo se va trabajando? ¿Y cómo sería un ejemplo, por ejemplo? Pero cuánto bueno, La gravedad piensa, pero de una probabilidad Baja. A ver, busquemos una. Esa, por ejemplo. Eso son capacitaciones, ¿cierto? Que diga capacitaciones. Las capacitaciones sean en comunicación, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo. de una Preciso comunicación. sesión. No te afecta tanto, ¿no? Su impacto no es tanto que eso ocurra. No, el riesgo es bajo, la probabilidad es baja. A eso me refiero. ¿Cierto? Ustedes tienen que meterse, ¿cierto?, analizar la capacitación en qué, sobre qué. ¿Me refiero? ¿Sobre qué afecta a la empresa? ¿Cómo te afecta? Porque recordemos que estamos viendo a la empresa como parte de un sistema financiero, ¿cierto? Y que afecta a los stakeholders. Stakeholders, vuelvo a reiterar, que son los socios estratégicos. Es decir, las decisiones de la empresa, hoy día sabemos, por un tema de responsabilidad social empresarial, que afecta a mis empleados, a los accionistas que son inversionistas, afecta al entorno, todo lo social y toda la empresa que está invirtiendo, ¿no? La Polar, ¿qué pasó con la Polar? Lo vimos con ustedes. La decisión de la Polar no solo afectó a la Polar, afectó a todo el sistema financiero. ¿Ok?
¿Estamos bien? Eso. Igual eso ¿Qué digo la ley? Porque dice que Sí, alguna de las pero pues justamente la ley no puede dejar, ¿cierto?, al albedrío de cada profesional. Por eso se está generando tantas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué salió? Por todos los problemas de corrupción, por los problemas, ¿cierto?, que hubo de, ¿cierto?, en la burbuja financiera en Estados Unidos, donde empezaron a dar, ¿cierto?, crédito a todas las personas aunque no calificaban para crédito, después no pudieron pagar, ya no pueden pagar, se vino a todos los bancos y los bancos quebraron, ¿se acuerdan, no? Y eso le pegó a todo eso. ¿Por qué se generó esto? Por todo eso que estamos conversando. Por eso mismo están pasando el drama. Sí, entre otras ¿Qué cosas. significa? Porque no entiendo. Eso es bueno entonces, pues. Porque tiene que Lo que pasa, chicos, es que es bueno porque usted, y es bueno para usted porque usted lo tiene que hacer. ¿Qué le falta? Si yo hago una pregunta general, estimados auditores, dentro de ustedes, me imagino que ustedes son súper acuciosos, definieron su centro lo que quieren estudiar, por qué lo quieren estudiar, saben lo que han estudiado y saben lo que quieren para adelante. ¿Qué les falta a la mayoría de ustedes para ser integral? Para ser integral. Porque ustedes como auditores, ¿se van a dedicar a una sola cosa o no? Ya. ¿Qué les falta? ¿Tienen algo de tecnología? Sí, Lo mínimo. pero lo básico. Sí, lo básico. Cuando hablo de tecnología, hoy día estamos hablando, por ejemplo, de ciberseguridad. Ojo, y no es que sean especialistas en ciberseguridad, solamente que tengan la noción de la importancia que dentro de la empresa uno de los activos más importantes es la información. Y esa información hay que resguardarla. Sí, tiene que haber una capacitación. Y el ritmo Bueno. muy alto. Pero para eso ustedes tienen que saber, ¿cierto?, que es muy importante el tema de ciberseguridad. ¿Ustedes tienen por casualidad hecho una malla algún software de auditoría? ¿Auditoría? No. Bueno. No, software es una herramienta, ¿cierto?, que te permite crear. Pero un software que se meta al software, baje todas las bases de datos y vea que estén todos los comprobantes, ¿cierto? Porque tú tienes números internos, ¿cierto? Uno, dos, tres, estén todo, que las fechas coincidan, que el proveedor le tenía que pagar 1 millón, le pagué 1 millón, no le pagué 1.500.000, que la factura, todo eso es software al día de la auditoría que se viene a hacer. Y eso es súper importante. Sí. No, pero al menos han hablado de eso, pero quizás lo que lo viene más adelante, no sé, por eso digo, o sea. No, y la malla no se Bueno, estoy poniendo ese tema hoy día, ¿por qué? Porque cuando salgan, a lo mejor a ustedes le van a poner el software de autoría de seguridad, pero cuando salgan, siempre van a haber más riesgo. Entonces, ustedes siempre van a tener que estar constantemente capacitados. Ayer le hablan de tributaria, antes decían, tributaria, hoy día la tributaria es parte y está integrado. Hoy día creo que está de moda. El compliance, esto está de moda. El tema de ciberseguridad está de moda. ¿Qué otra cosa? Responsabilidad social empresarial, está de moda, ¿no? Auditoría de los planes de marketing, también se meten ahí ustedes también. ¿Ya? El tema de salud, También, que tiene que ver con la responsabilidad social empresarial, ¿cierto? ¿Cómo afecta a la red? Claro. Ay, se lo ven. Por eso vuelvo a decir, cuando yo hablo de stakeholders o cuando se habla de stakeholders, son todas las personas que se forman parte o se ven afectadas por alguna decisión tomada o no tomada por parte de una empresa. ¿Cómo te afecta? Te puede afectar salud, te puede afectar emocionalmente, económicamente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ok. ¿Estamos bien con esta parte? Sí, Ya. Venimos. Entonces, vuelvo al trabajo. El trabajo dice lo siguiente. Vuelvo a leer, para que vean por así se entiende. Descarga la matriz de Excel, seleccionen uno de los riesgos identificados en la actividad anterior, la que ustedes ya tienen, anótenlo en la columna riesgo, ¿cierto? Sí. Yo puse ahí falta de información, falta de memoria. El área matriz de riesgo. Estima el impacto y la probabilidad de riesgo seleccionado, anoten los valores en las columnas, probabilidad de gravedad, creo que estábamos viendo, una 5 y una 5, ¿cierto? Lo anterior le va a generar el valor de riesgo indexado del nivel de riesgo, ¿cierto? ¿Ok? Considerando el resultado de la columna, nivel de riesgo, verifique lo sugerido como actividad de control desde el área leyenda. Actividad de control bajo el área leyenda. Un riesgo muy grave
requiere medidas preventivas urgentes. No se debe iniciar el proyecto sin la aplicación de medidas preventivas urgentes y sin acotar sólidamente el riesgo. Un riesgo importante son medidas preventivas obligatorias. Se deben controlar fuertemente las variables de riesgo durante el proyecto. Riesgo apreciable, estudiar económicamente, ¿cierto? Si es posible introducir medidas preventivas para reducir el nivel de riesgo, si no fuera posible, mantener las variables controladas. Riesgo marginal, se vigilará aunque no requiere medidas preventivas de parte. Ahí están las leyendas. Alguna acción. ¿Ya? De accionista. Porque igual dice accionista. Mediante, y aquí viene donde echan ustedes, ¿cierto? Mediante una lluvia de ideas del equipo, deben proponer un control a aplicar para el riesgo. Un control, o varios sustancias pertinentes, el cual ha de ser de acuerdo con todo el integrante del equipo. Repita todos los pasos anteriores para a lo menos 10 riesgos, ¿cierto? Pero lo de requisitos. Redacta un informe ejecutivo con las recomendaciones del control obtenidas y al comenzar la clase necesaria siguiente, el docente le permitirá comentar vuestras observaciones. Primero le voy a preguntar si podemos hablarlo y después vamos a ver. ¿Estamos? Eso es. ¿Se entiende? ¿Me puedo firmar el acta del día? Ya, eso es. Por ejemplo, la empresa esa que no capacita al director. ¿Cuál sería un control? Un control generar una política, por ejemplo. Si no existe la política, generar una política, ¿cierto? Que sea por parte, se lleve a hacer todos los directores, donde trimestralmente se deben capacitar en tal cosa. Y ustedes tendrán que verificar que eso se aplique. Control. Que primero, si no está la política, generar la política. Después generar la política, ver su cumplimiento. ¿Sí? Ok. Eso. Además les mandé cariño, siempre les mando cariño a todos. ¿Cierto? Algo que dice las normas y su impacto en la empresa. Las normas, y acá tenemos delitos, sanciones y riesgos. Acá viene todo lo que están preguntando. El presente documento les va a permitir afinar los supuestos sentidos para reconocer la importancia de identificar los riesgos. Sabe proceder a la lectura comprensiva, ¿cierto? Revisen el flipbook. A través de la lectura comprensiva de lo planteado, reconozca y interese los conceptos de guía. Luego redacte un informe ejecutivo de no más de 2 planas, donde exponga la importancia de la identificación de los riesgos o los informes de compliance y genere una pauta genérica para un tratamiento de riesgos. Por lo mismo puede apoyarse en cualquier de los modelos de gestión, COSO, la ISO 31000, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, en el fondo lo que hay que leer acá, ¿cierto? Hay que leer en los documentos porque acá hay una norma general. Acá habla de la norma 461, ¿se acuerdan? Ok. De acá ya hablamos de, ¿cierto? Delitos y sanciones para empresas. De acuerdo al tamaño de la empresa, estrategia de negocio. Acá hablamos ya de la identificación de los riesgos. ¿Qué es un mapa de riesgo de compliance? ¿Para qué sirve? Para hacer los pasos para elaborar un mapa de riesgo de compliance. Estos son los riesgos que tenemos, ¿no? Lo mismo que estábamos viendo, ¿no? Sí. Riesgo inherente residual, y acá, ¿cierto? Son las actividades preventivas, correctivas o detectivas. ¿Ya? Define los riesgos de cumplimiento, etcétera, etcétera. Esta parte es la que tienes que leer, ¿cierto? No la voy a leer todo completa porque, ¿cierto? Es donde está probable, muy poco probable. Es básicamente lo que estamos haciendo hasta a partir de riesgos, ¿cierto? Señalar, clasificar y demás. Pero en ese caso, ¿podemos colocar la tabla? Sí, claro, o sea, de hecho, tienes que poner la tabla. Pero no escribir tan así. O sea, colocar la tabla como ilustración ¿Ya? y pasar al siguiente punto, ¿no? Es que esta es otra cosa. Esta es otra cosa. El otro es un tema que tienes que generar la tabla, ¿cierto? Se necesita. Sí, generar un informe, y esto es otra cosa que te está pidiendo que leas esto y generar un informe de resumen, que en el fondo te sirve a ti, ¿cierto? De ayuda, ¿no? De cosas. Lo importante que es hacer toda la atención de los riesgos y la aplicación por compliance. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? ¿Estamos bien? Este es un material de apoyo que necesitas leer. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, sí. Ya. Dicho eso, Eso te lo mandó ahora y está todo en la 1.2. está todo en la 1.2, la 1.4, está todo La 4 completo. está todo de día. Y se los mandé también, ¿ah? Ya. Cosa 1, cosa 2. Ah. Tú eres mi cosa. Esto
también está la 1.4, donde habla de los modelos de riesgo. ¿Ok? Habla de los modelos, yo termino con esto, lo conversamos y los dejo para que empiecen a trabajar, ¿cierto? Lo que le acabamos de pedir. ¿Ok? ¿Estamos bien? Que también se sube la profesión. Toda la semana vamos a ir, ¿se acuerda que quedamos? Hoy día vamos a hablar del famoso COSO 1 y 2. Ustedes me dijeron que lo habían visto muy por encima, ¿cierto? Y de hecho, en todos los informes de autoría, ¿cierto? En general, hacen referencia a esto. ¿Ok? Por eso es relevante que ustedes lo manejen, chicos. Vamos a ver lo que es el COSO, el informe del COSO, el control interno, la estructura del COSO 1, ¿cierto? Y la estructura del COSO 2. ¿Ok? Primero que todo, el COSO, ¿cierto? Porque ¿cierto? Es una sigla de Covenant of Sponsors, que en el fondo es comité, ¿cierto? De sponsor o de trabajadores, de organización, ¿cierto? Trabajadores para la comisión de intercambio. Una cosa gringa. En el fondo son los contadores que están metidos acá, de distintos países, ¿cierto? Se pusieron de acuerdo y a partir de eso tenían normas de control generales. Como está la ISO, ¿cierto? ¿Han escuchado de la ISO? Sí. Esto es cierto contablemente, ¿ya? COSOS, nada más que esto de acá. ¿Qué es el COSO? Es una organización, ojo, de carácter voluntaria del sector privado, ¿ya? Establecida a variar en Estados Unidos, dedicada a proporcionar orientación a la gestión ejecutiva, ¿cierto? Y a la gobernanza sobre los aspectos fundamentales de organización, la ética empresarial, control interno, gestión del riesgo empresarial, fraude y la presentación de los informes financieros. ¿A qué se dedica el COSO? ¿Qué es lo que es? ¿Cierto? Es una organización, ¿cierto? De expertos que, ¿cierto? Lo que busca es entregar documentación o guía, ¿cierto? Para, ¿cierto? Que se generen políticas y normas asociadas a la gestión ejecutiva, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Cierto? Para definir aspectos importantes de la organización, la ética, el control interno, la gestión del riesgo empresarial, el fraude y cómo se presentan los estados financieros. Eso es lo que hace el COSO. ¿Ok? Es básicamente, ¿cierto? Lo que definió es un modelo común para todos. Recordemos que esto es de carácter transversal. Globalización, para todos los países. Eso es lo importante, ¿cierto? De control interno, contra el cual las empresas y organizaciones pueden evaluar sus sistemas de control. Es decir, estos expertos dijeron, este es el modelo de control interno que deben ustedes implementar. Y esto les sirve para todos. Y con eso pueden evaluar vuestros propios sistemas. Si ustedes están de acuerdo con estos estándares de control interno, pueden ver si estoy, ¿cierto? Al igual que lo que se pide a nivel internacional, bajo o sobre esto. ¿Se entiende más o menos? Que tiene que ver básicamente con la IFRS para todos, ¿cierto? Normas para todos. Control interno, COSO, todos los auditores, ¿cierto? Se juntaron de distintos países y dijeron, mira, el modelo COSO es esto. Es decir, ¿cierto? Esto es lo que son las políticas de riesgo de control que tienes que establecer. Estos son los estándares. Y con eso tú puedes pedir tus propias políticas como están en función de los estándares. Eso es lo que está definido. ¿Ok? Ahora, en esta presentación vamos a ver solamente lo que tiene que ver con control interno. ¿Ok? El COSO 1 habla del control interno, ¿cierto? Y de la fragmentación de la empresa, es decir, cómo la empresa está fragmentada en distintas unidades y cómo se relaciona. ¿Ok? El COSO 2 ve la fragmentación de la empresa, el negocio, ¿cierto? El riesgo y la administración. Ve también control, pero lo abre más detallado. Esto es más general y el COSO 2 lo ve el control interno más detallado. ¿Okay? Vamos a ir partiendo paso por paso, como decía nuestro querido Fonsi. Hace ya más de 10 años, ¿cierto? El COSO, ¿cierto? Se reunió, y eso se denominó COSO 1. La manera que se reunieron todos y se pusieron de acuerdo, ¿cierto? Para facilitar qué cosa, a la empresa, para evaluar y mejorar su sistema de control interno. Se pusieron de acuerdo todos los mejores expertos de auditoría de todo el mundo
Y a partir de eso dijeron, mira, estas son las normas que deberían tener las empresas como estándares para que su control interno ande, ok. Estas son las normas generales. ¿Ok? Desde entonces, esta metodología, la del COSO, se incorporó en las políticas